Entonces, como ya les había mencionado, empezamos el pacto noémico. Y vamos, creo que durante todos los pactos que vamos a estar viendo, vamos a hacer uso de todas las herramientas que hemos visto a través de la introducción, ¿verdad? Que nos había dado el pastor y también que vimos acerca de la tipología y todo eso. Entonces vamos a hacer ya uso de estas, ¿verdad? Las tomamos como ejercicio en el pacto de obras y entonces para que las podamos entender mejor, y entonces ya vamos a hacer uso de esas herramientas para tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con un contexto, en el contexto que se da el pacto noémico, ¿verdad? Entonces, después de la caída, esto es lo que va a pasar, y ahí, como ustedes lo pueden ver, es Génesis 4, y Adán y Eva tienen hijos. No vamos a hacer el contexto voy a tratar de hacerlo lo más rápido, porque como en sí no es el tema, ¿verdad? Pero para que nosotros y todos estemos en el mismo canal, como se dice coloquialmente, que todos estemos en el mismo sentido para poder entender lo que es el pacto. Entonces, aquí vemos que Adán y Eva tienen hijos, Génesis 4, Caín y Abel. Sabemos lo que pasó con Caín y con Abel. Cada uno ofrece una ofrenda a Dios, pero sabemos que Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, la de Abel sí, y la Biblia nos dice que el semblante recayó de Caín, ¿verdad? Y entonces, aquí como se señala, lo mató a Abel, su hermano, y cada uno era Caín labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas. Como castigo Dios lo maldice a Caín, ¿verdad? Y después vemos aquí en Génesis 4:25 el nacimiento de Set, ¿verdad? Bueno, y como les digo, esto es después de la caída, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. En Génesis 5 vemos los descendientes de Adán. Y entonces aquí, nada más para que podamos entender esto que está aquí, esto que está en paréntesis, ¿verdad? En cada uno de estos, es la edad de cada uno de los que están ahí. ¿Cuántos años vivieron? Adán 930, Set 912, todo eso, ¿verdad? Para que se pueda entender. Y el número que está a la izquierda, este de aquí, va a hacer referencia a la edad del que está arriba, del padre de esta persona. Y ahorita le borro para que puedan ver bien. Entonces, a los 130 años que tenía Adán fue cuando tuvo a Set, ¿verdad? Eso es para que nada más se entienda lo que está ahí. Entonces, Adán vivió 930 años en total, a los 130 años tuvo a Set. Y luego Set vivió 912 años, y cuando Set tenía 105 años tuvo Enos, ¿verdad? Y así sucesivamente, para no mencionar a todos. Entonces, este es el contexto de lo que podemos ver aquí en Génesis 5. Y cuando llegamos a Enoc, como sabemos, Dios se lo llevó. Esto lo dice en Génesis 5:24, como lo dice ahí, y lo leo para ustedes. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Entonces es su edad, 365 años cuando Dios se lo llevó. Y cuando seguimos por la línea genealógica de Adán, llegamos a Lamec, ¿verdad? Lamec es el padre de Noé, y Noé es, si lo podemos decir, es nuestro personaje principal para este pacto. Entonces Lamec a los 182 años tuvo a Noé. Y en Génesis 5:29 dice lo siguiente: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, cuando vemos esto lo está diciendo Lamec, el padre de Noé, y habla esto acerca de Noé. Y entonces, pues, por lo que dice, llama la atención, ¿verdad? Porque dice que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y bueno, para leerlo más en su contexto, dice: y llamó su nombre Noé, diciendo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y es interesante ver que si vamos a la promesa
que vemos en Génesis 3:15, que fue el protoevangelio y que ya lo vimos en el pacto de obras, que dice lo siguiente, Génesis 3:15, para que recordemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Lamec, de alguna manera, hermanos, cuando está hablando acerca de Noé, no se está refiriendo a Noé como un salvador, ¿verdad? Porque esto podría darse a entender cuando leemos esto. Lamec, cuando tiene a Noé, profiere estas palabras que yo les acabo de leer. Entonces, Lamec, de alguna manera, al nombrar a su hijo Noé, y que no lo traje esto porque creo que no es como de suma importancia o relevancia, pero Noé, en sí, la palabra en hebreo hace referencia a descanso, y algunos teólogos no se ponen de acuerdo que nada más es una referencia a quedar confort. Y bueno, si eso ya lo quieren ustedes ver por cuenta propia, bueno, les invito a que lo vean. Es interesante, pero no es importante para el tema como tal. Pero Lamec, de alguna manera, al nombrar a su hijo Noé, estaba esperando a aquel que habría de venir para quitar la maldición por causa de la caída, que es lo que acabo de leer en Génesis 3:15. En sí, Lamec no estaba diciendo que no iba a ser el Salvador, ¿verdad? Y eso lo vamos a comprobar y lo vamos a ver precisamente cuando desarrollemos este pacto, el pacto noémico. Recordemos que en Génesis 3 vemos la maldición y el castigo que Dios estaba dando a Adán, a Eva, la serpiente, a Satanás, y la tierra quedó maldita también. Pero también vemos esa promesa del que traería alivio de ese castigo, ¿verdad? Cuando nos habla y que nos dice: pondré enemistad entre ti y la simiente, y esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en el Evangelio de Lucas, vamos a ir haciendo, déjenme poner aquí esto para que pueda enseñarles mejor. Ok. Y entonces esto es lo que dice Lamec de Noé, ¿verdad? Como lo que acabo de leer, ahí en Génesis 5:29. Y luego vamos a Lucas 3:36 al 38, los que quieran seguir en sus Biblias, y si no lo voy a leer para ustedes. Vamos ahí en Lucas 3, vamos a ver la genealogía de Jesús, y en esa genealogía también la podemos ver en Mateo, pero aquí específicamente en Lucas empieza desde Jesús hacia arriba o hacia atrás, hacia sus descendientes, y termina diciendo hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, específicamente en los versículos 36 al 38 leemos lo siguiente: hijo de Cainán. Y esto, como les dije, es la genealogía de Jesús. 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y así es como termina esta genealogía de Jesús. Entonces, la conexión es la siguiente. Como yo dije, cuando Lamec profiere estas palabras que están ahí acerca de Noé, no se estaba refiriendo a Noé como tal, sino estaba refiriéndose, o de alguna manera profética, estaba hablando de que a través de su simiente o de la descendencia de esa línea iba a venir el que realmente nos iba a dar el alivio, ¿verdad? El descanso. Y como lo dice Lamec, nos aliviará de nuestras... Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuándo lo maldijo? En el pacto de obras, ¿verdad? La consecuencia del pacto de obras. Muy bien. Entonces, para ir conectando, ahora nosotros, precisamente por los evangelios y por toda la doctrina que ya tenemos, sabemos que Jesús nos hará descansar, ¿verdad? Él es el verdadero descanso. Y entonces, en Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y este es Jesús hablando, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces aquí Cristo nos enseña cómo Él es el que va a dar verdadero descanso. Pero también lo podemos ver acá, en Marcos 2, 27 y 28, y lo voy a leer. Y lo voy a leer desde el 23 para que se entienda el contexto. Que Jesús es el Señor del día de reposo. Aconteció que al pasar Él
por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, solamente era porque cuando ustedes lean esto y cuando estaban leyendo en el contexto de Génesis 5, y es algo que pueda llamar la atención y que veamos que Lamec dice que no es el que va a darnos descanso de la maldición que Jehová dio. Bueno, entendemos que es a través de su descendencia, a través de su línea, ¿verdad? De descendencia, la genealogía, y que nos lleva a Jesús mismo. Vemos cómo a través de la línea de Set vino nuestro Señor Jesús, Lamec, padre de Noé, de manera que, si se puede decir proféticamente, habló del que habría de venir para darnos descanso de la maldición del pecado de obras. Noé no era un redentor para vida, y lo vamos a ver en el pacto. Este es lo que vamos a ver, que Noé no era que sí, de alguna manera fue un tipo de Cristo, pero no fue para salvación, ¿verdad? Y cuando veamos más adelante vamos a ver algunas similitudes que hay en el relato de la creación, en el relato del pacto de obras y en el relato aquí del pacto noémico. Vamos a ver que hay ciertas relaciones y vamos a poder hacer uso de todo lo que vimos acerca de los tipos y las similitudes que pueden encontrarse, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hago una pequeña pausa si alguien quiere comentar algo, o vamos bien hasta aquí. Y recuerden, esto es solamente como la introducción y el contexto en el que se va a dar el pacto noético o noémico. Ok, sí, esto, Adán, los números que están entre paréntesis, estos que están aquí, es la edad de cada uno, de cuántos años vivieron en total, ¿verdad? Y bueno, y el número de aquí abajo, por ejemplo, aquí en Adán, dice 130, ¿verdad? Bueno, a esa edad, Adán a los 130 años tuvo a Set, ¿verdad? Y luego Set, como lo ve ahí, Set vivió de 912 años. Y luego, si vamos al renglón de abajo, a los 105 años que tenía Set, tuvo a Enos. Y así nos vamos. Y los puse así como escalonado para que tuvieran mejor, se vea un poquito más fácil. Esos son los números. ¿Alguien más? Sí. Se me hace bien interesante el hecho de, por ejemplo, uno cuando lee la Biblia y ve esta cantidad de nombres, uno dice, qué montón de nombres, y a veces hasta se salta esas partes, ¿no? Sí. Pero viéndolo así como lo están mostrando, cobra todo el sentido del mundo. Uh-huh. O sea, ahorita yo dije, wow, esos nombres no están ahí por estar, sino Exacto. que te están queriendo decir algo. Sí. Desde allá viene pasando esa promesa, ¿cierto? Y se detiene ahí en Lamec, uh-huh. que habla sobre supuestamente Noé, pero en realidad estaba dando una profecía, quizás sin saberlo, de Cristo. Uh-huh. Entonces, uh-huh. y luego terminamos acá en Mateo y en Lucas, definitivamente Él es el reposo, o sea, es donde, entonces uno dice, wow, increíble. Cristo es el verdadero Exacto, reposo. Uno pasa por alto todo ese tipo de cosas. Sí, lo estaba comentando antes de comenzar, que la Biblia no tiene, a veces nosotros cuando la leemos y de alguna manera no vemos los detalles, buscamos y decimos, bueno, pues esto está aquí como para llenar el espacio, ¿verdad? Pero ya los pastores ya nos los han dicho, ¿verdad? Que todo en la Biblia tiene un sentido y un porqué. Y aquí vemos precisamente las genealogías que a veces son aburridas de cierta manera, estar hablando hijo de él, y esto vivió tantos años. Y yo se lo resumí de esta manera, pero cuando vean ustedes Génesis 5, van a ver que dice hijo de Nos y vivió tantos años, y a los tantos años tuvo a este hijo, y así, ¿verdad? Entonces, cuando veamos esta línea, podemos ver claramente que a través de la línea desde Adán, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hacemos la conexión en Lucas, y como les dije, también esta genealogía la podemos ver en Mateo, también la genealogía de Jesús. Pero cuando lo vemos de esta manera, vemos cómo en Lucas empieza de Jesús hacia arriba, ¿verdad? Y aquí vemos de Adán hacia abajo, ¿verdad? Entonces vemos esa conexión que Cristo es... Claro, tenemos nosotros ya la doctrina y tenemos los evangelios y podemos verlo mucho más claro ahora, pero vemos cómo Jesús es el verdadero Señor del reposo, del día de descanso, del Sabbat, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, solamente iba a decir que
aunque Noé no vamos a decir no es redentor, ni su pacto es redentor. Sin embargo, como tipo me parece interesante que aun cuando en realidad vemos que hubo un juicio ahí, pero de alguna manera podemos ver que el juicio trajo alivio y reposo a la tierra. Sí. O sea, esto quiere decir, porque, ¿verdad? Normalmente se piensa, cuando pensamos en juicios, incluso en nuestros días, en nuestros tiempos, como lo que apenas pasó en el río Guadalupe y cosas como esas. Y yo sé que son cosas que duelen, ¿verdad? Sobre todo, pues, imagino las familias, cómo estarán, pero aún en esos juicios que Dios manda, de alguna manera Él está trayendo alivio y reposo. O sea, ¿para quiénes? Esa es la pregunta. ¿Ve? ¿Para quiénes es el alivio y el reposo? No es para todo el mundo. No. Es solamente para los santos. ¿Por qué solamente entró Noé y su familia y no entró el resto del mundo? ¿Ve? Entonces, aún en los juicios hay alivio y reposo para los santos. Ese es el punto. Gracias, pastor. ¿Alguien más? El hermano Dark. Sí, ahí cuando Kevin estaba hablando sobre lo tedioso que es nombrar toda la genealogía de Jesús, ¿no? Para nosotros puede ser que sea algo muy tedioso, pero para los judíos en aquel momento era sumamente importante, sí, claro, de dónde podía venir Jesús, porque se estaban preguntando, ¿y a dónde es Jesús? O sea, que nació de Belén. Es decir, una genealogía completa de lo que es la vida de Jesús era sumamente importante, de a dónde venía. Y entonces comprobaba que el Salvador venía de David y de mucho más antes, ¿ves? Que desde Adán. Entonces era sumamente importante declarar, tanto por la genealogía de Lucas, que es el del Padre, que sabemos que no fue concebido por el Padre, sino por el Espíritu, y en Mateo, que fue por la Madre. Es decir, las dos genealogías llegan hasta donde está Adán. Y un dato interesante que ahorita recuerdo porque el hermano Danca lo menciona, en Mateo la audiencia era como para comprobar que Cristo verdaderamente, Jesús era verdaderamente Dios, con una audiencia más judía, si se puede decir. Y es importante que podamos entender, y fue un dato interesante que dice Danca, pero ¿por qué por parte de la madre? Para los judíos es importante que cuando tú rastreas una línea genealógica hacia atrás para ver si realmente alguien es verdaderamente judío, es a través precisamente de la línea de la madre y no del padre, ¿verdad? Entonces eso es algo interesante también anotar, solamente un dato ahí. ¿Alguien más? Bueno, entonces este es el contexto, vamos a seguir a la siguiente. El contexto en Génesis 6, pasamos ya a Génesis 6, y bueno, aquí como lo dice, yo tengo, o sea, son varios puntos, pero nada más les traje como que los más importantes como para resumir qué estaba pasando en Génesis 6. Los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Cuando leen Génesis 6 vamos a entender todo lo que les voy a decir. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y aquí voy a hacer una pausa. Esto, en este contexto, y como ustedes saben, ahí habla acerca de los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres hermosas y las tomaron para sí. Y entonces hay, si se puede decir, en el mundo que habla de esto, teológicamente hay mucha discusión si eran los hijos de Caín con los hijos de Set, y entonces eso significa los hijos de Dios y las mujeres, pero bueno, para resumirlo y para que nosotros entendamos eso acerca de los gigantes y todo esto, comentando con el pastor Valdés, él ya lo explicó a profundidad esto, lo ha explicado varias veces, ¿verdad? En el que fue Satanás, que entró a través de los hombres y entonces distorsionó, digamos, la genética de los hombres, y entonces de ahí fue el resultado los gigantes, ¿verdad? Entonces, porque como lo decía, comentándolo con él, o se van a un extremo que dijeron, no son ángeles, ¿no? Cuando habla acerca de los hijos de Dios y que dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres hermosas, y una postura que se va al extremo, dicen, bueno, eran los ángeles caídos, y hacen referencia al libro de Job, ¿verdad? Que hablan acerca de los hijos de Dios cuando están hablando acerca de los ángeles caídos,
¿verdad? Y entonces en esa referencia. Y otro extremo es que dicen que los hijos de Dios son de la línea de Caín, o sea, la línea maldita, si se puede decir así, con los hijos o las hijas de Set, ¿verdad? Y que se juntaron, y entonces que que ese matrimonio era prohibido, puesto que eran, digamos, los santos y los no santos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para aclararlo, como lo dije, el pastor Valdés ya nos explicó eso varias veces a profundidad, entonces no lo voy a hacer porque no es como tal el tema y quitaría tiempo, ¿verdad? Jehová declaró que los días del hombre serían 120 años. Jehová ve que la maldad del hombre era mucha en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Jehová declaró que reharía o quitaría a todo ser viviente de la faz de la tierra. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios le dice a Noé que va a poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dios los destruirá con la tierra, y Dios manda a Noé a construir una arca. Y entonces es como un resumen muy rápido de lo que iba pasando, ¿verdad? Para poder entender cuando lleguemos al pacto como tal. Aquí no sé si los pastores que tengan un comentario simplemente, como para pasar a la siguiente, porque es muy rápido. Solamente está muy bien rápido, nomás hay que relacionar siempre lo de Génesis 6 con todo lo que viene leyendo el hermano. Por ejemplo, el versículo que más probamos de nosotros, que es Génesis 6:5, donde decimos que vio Dios desde los cielos que la maldad en la tierra era mucha y que todo pensamiento del hombre, dice pensamiento del corazón del hombre, era de continuo solamente el mal. Entonces eso está relacionado con lo que la simiente de la serpiente, que como les digo, que también es una hija de Adán y Eva, un hijo de Adán y Eva, la simiente de la serpiente comienza a tratar de anticiparse a la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad? Y comienza todo el pecado en abundancia. Entonces lo hace en Génesis 6. Y cuando vemos esas posturas, hermanos, ustedes van a encontrar un panel de reformados grandísimos. Si esa pregunta le hicieran en una conferencia y estuviera sentado Arcies Pro, que ya no está Arcies Pro, MacArthur, Sugel, todos los más grandes que hay sentados, todos van a van a favorecer la línea de Set con la esa, con la otra. ¿Y por qué? Porque dicen que los otros están completamente erróneos, porque dicen que los ángeles tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Ahora, ¿sabes cuáles están erróneas? Las dos posturas. Porque a mí me preguntan, entonces tú crees la otra. Yo no creo la otra. En un sentido no la creo, porque yo no creo que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Nunca lo he dicho en este púlpito. Jamás puedo decir algo que la Biblia contradice, ¿verdad? Y miren, hermano, a veces nosotros hablamos cosas porque creemos que todo es universal. Mira, me llamó la atención ahorita de las genealogías de Adán y de la mujer. Y ya ves lo que pensamos, pero miren, les voy a decir una cosa bien importante, un detalle importante acerca de la genealogía. La genealogía de Jesucristo viene brincando por el lado del varón desde Adán. ¿Se me entiende? Porque de lo contrario, si fuera la mujer, Rahab, la semiente de Cristo estuvo en el vientre de Rahab y ella era cananea. La semiente de Cristo estuvo en el vientre de Ruth, y ella era moabita. Entonces, pero ¿por qué? La atención que me llama, ¿por qué acá cuenta María, que tiene que ser hija de David? Porque si no fuera por María, por el lado de José, Cristo no tuviera ninguna relación carnal con la genealogía. Porque Jesucristo no viene de José, ¿me entienden? A Jesucristo lo engendró el Espíritu Santo. Y si no tuviera la sangre de María, si él no hubiera estado en el seno de María, no hubiera sido hombre, se encarnó en el seno de María. Entonces por eso ella tenía que ser descendiente pura de David. María sin duda era descendiente pura de esa línea de David. O sea, entonces eso es, ahí como que se hizo un movimiento, un cambio, ¿verdad? Que esa genealogía que viene caminando de puro hombre, ahora resulta que aquí no importa que José sea hijo de David, no importa para nada, aunque sí era hijo de David también. Y está claro quién es, que él pertenecía a esta genealogía, pero también María es hija de David. Es genealogía de David. Entonces, ¿por qué? Por eso Jesucristo, cuando nace el santo ser, es hombre, porque es hombre, porque como te digo, porque nació, se encarnó en María la Virgen, pero eso es lo que nació sin pecado, porque él nunca fue concebido por relaciones sexuales.
Ahora, el pastor ya dijo que los que nacen con sexo, bueno, eso es naturaleza humana. Todo el que nace y es pecador, lo traemos ya de Adán. Entonces Jesucristo, ¿por qué nunca pecó? Ni siquiera en el nacimiento, él nunca pecó. Él, desde que nació, la Biblia es clara, el santo ser que nunca pecó es Jesucristo. Entonces Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, era divino. Por eso se les hace tan difícil a la gente supuestamente creer en las dos naturalezas de Cristo. Se les hace difícil, saben bien que Cristo siempre fue Dios y siempre fue hombre. Y por ejemplo, cuando veo también otra pregunta que se hace en paneles grandísimos, por ejemplo, Jesucristo descendió a los infiernos. Dicen ellos, oh no, se les hace increíble creer algo así, ¿verdad? Hermanos, si Él no hubiera descendido al infierno, donde yo tenía que ir, Él no termina la obra completa. Él dijo clarito, dice, mira, yo tengo poder para tomar la vida y para volverla a entregar. O sea, en mí están las dos naturalezas. Como hombre voy a morir y voy a pagar por el pecado que ustedes cometieron en la carne. Fue en la carne que Cristo condenó el pecado. Pero como Dios no tuvo problema en decirle al hombre que estaba al lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y pone inclusive Sam Waldron, dice Sam Waldron, ¿cómo es posible que Jesucristo vaya al infierno si le dijo al hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Exactamente, Sam Waldron, como Dios inmediatamente está en el cielo. Como Dios, es que se nos pierden las dos naturalezas. ¿Qué dice la regla de interpretación hermenéutica? Las doctrinas que aparentemente son contradictorias, hay que enseñarlas, afirmarlas, sostenerlas por igual. No tenemos que andar dudando. Jesucristo, la obra de la cruz fue una obra perfecta. Si Él hubiera muerto por mi pecado y nada más, y luego se arranca al cielo, eso no es completo. Yo no iba a morir nada más, yo tengo que ir al infierno. Yo tenía que ir al infierno y Él ocupó mi lugar, Él fue al infierno por mí, ¿verdad? Entonces dice, no, se refiere, R.C. Sproul dice, ¿quién es R.C. Sproul? Lo más grande que existe en el mundo, y dice, ok, aquí solamente creo que el credo está mal, tenían que ponerle, y descendió a los infiernos, tenemos que borrarle y decir, y sufrió los dolores del infierno. ¿Ves? No está mal, y no porque el credo sea grande, es el credo apostólico, el que están hablando. No está mal, nada más que cuando Pedro dice esos textos, ellos no lo soportan. Entonces, ¿dónde está la realidad que entienden? Y Jesucristo advirtió, dudas de cualquiera de esas dos naturalezas es un asunto serio. Cualquiera de esas dos naturalezas. Y eso es lo importante cuando conocemos lo que estamos viendo aquí. Entonces sí, el pecado, como lo vienes diciendo, viene criando orígenes desde un punto de vista a otro punto de vista. Y creerle a Dios a veces cuesta. Es ir en contra de muchos teólogos, yo se los he dicho. Por eso lo de Génesis 6, si dice, ¿cuál es la postura del pastor? Es la de los gigantes. No, porque entonces me relaciona con los que creen que los gigantes, los ángeles tuvieron sexo con las mujeres, y de ahí yo no creo eso, nunca lo he dicho. ¿Entiendes? Entonces, la postura que tenemos es la que creemos que es bíblica, ¿verdad? La postura bíblica sí enseña eso. Y sabemos por todos los textos que Canaán llenó de gigantes toda la tierra de Canaán, que Cam llenó de gigantes la tierra de Canaán. Y vimos que cuando llegó Abraham y sus grupos, de Abraham venían 4 grupos, que era Abraham, de Lot salieron 2, de su sobrino, que eran moabitas y amonitas, y de Jacob se dividió en 2, en lo que era Edom, que eran los edomitas. Y vemos que entre los edomitas, como Moab y como los amonitas, y todos sacaron puro pueblo, puro gigante, todos. Les llamaban de diferentes nombres, semitas, sonsomeos, Oreos, ¿verdad? O los hijos de Anac, pero todos eran gigantes y todos los conquistaron la familia de Dios. Es como Adán le fue, como dice por ahí, como la patada, porque porque primero lo expulsan y se va, llega y forma una nación en Canaán, y luego ese pueblo que lo expulsó llega y le quita toda la tierra, porque eso fue lo que pasó. No, y es importante de lo que usted está diciendo, que todo esto pasó, y recordemos que todo esto ya es después del diluvio, ¿verdad? Entonces todavía había gigantes después del diluvio. Es interesante todo esto, pero gracias, pastor. Y también iba a decir, hablando del contexto, ya sabemos que la caída ocurrió ya en Génesis 3, sin embargo, prácticamente la primera expresión explícita de la depravación total del hombre la tenemos precisamente aquí en Génesis capítulo 6, cuando dice que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es una declaración explícita de la total depravación del hombre, y es la primera que tenemos así en todas las escrituras.
Entonces es en ese contexto que Dios viene a entrar en una relación de pacto con el hombre Noé, ¿verdad? Que como dije hace un momento, de alguna manera iba a traer alivio y reposo también. De lo que mencionabas en la diapositiva anterior. Exacto. Sí. El hermano Wilson. Gracias, hermano. Yo iba a hacer un comentario igual con lo que estaba diciendo el pastor Ricardo, y qué bueno que él hizo esa aclaración, porque yo no estaba de acuerdo con lo que acababan de decir hace un momento. Según históricamente, la genealogía de los judíos siempre ha sido por la cabeza federal, que es el hombre, y siempre su genealogía va a contar desde ahí. Y por eso algunas cosas cuestionaban del nacimiento de Jesús, pero el mismo Lucas hace la referencia. Lo voy a leer el versículo. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y empieza la genealogía desde ahí. No podían hacer la genealogía de María, aunque María venía de la descendencia, como dijo el pastor Ricardo, de David. Entonces, pero hay otra versión que me quiero compartirla. Reina Valera dice de esta forma: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía. Y ahí hace un énfasis ahí, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Hay dos versiones que dicen que se suponía o que según se creía, pero nosotros sabemos que Jesús nació en el Espíritu. Exactamente, que no fue concebido, como lo dijo el pastor, por relaciones sexuales entre José y María, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces ¿vamos a alguien más o vamos a continuar? A Bieser. Bueno, solamente una pregunta con respecto a los 120 años. Hay dos posturas que hablan sobre un tiempo de gracia hasta que vino el diluvio, y otros piensan que fue la reducción de la vida de la humanidad. Entonces, pues, para que hablaran un poco sobre eso. Sí, es una pregunta. Sí, lo que llega acá, Fanor, las dos posturas. Por ejemplo, Calvino tiene la postura de que fue la reducción de el tiempo de gracia que se le dio, que a partir de que se le dio que Dios le dice a Noé que iba a destruir la tierra y que tenía que construir el arca, que mientras construía el arca predicaba, ¿verdad? Para salvarse a los hombres. Y entonces la primera postura que dices fue que 120 años pasaron desde que Dios le dijo eso a Noé hasta que fue el diluvio, y otra es que la reducción de la edad de las personas, porque en la diapositiva anterior vimos cómo los hombres vivían muchos cientos de años, pero esas son las dos posturas que hay en ese sentido respecto a la reducción de los 120 años. Pues casi al vez son correctas. En cierta manera las dos, ahora sí, como volviendo al punto de que las dos se sostienen. Se deben sostener ambas, porque tanto lo uno es verdad que ese fue el tiempo que pasó desde el momento que Dios le habló con Noé al diluvio, que fue el tiempo que tardó en construir el arca también, un tiempo de predicación también, como vimos también, pero también definitivamente la edad de los hombres fue radicalmente disminuida. Ponle que sí, hubieron algunos hombres que vivieron después 180, ¿verdad? Como el caso de Isaac o así, pero ya otra vez radicalmente, no los 900 ya y tantos nunca años llegaron a edades como las que se mencionan antes. Okay. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Les voy a compartir un detalle bien que ya que están con lo del arca, que siempre lo he tenido siempre lo veo y me regocijo en eso, pero se los voy a compartir ya que estamos en eso. Mira, ahorita están diciendo que Noé predicó por 120 y es el mismo tiempo que construyó el arca, lo cual es verdad, está en las escrituras. Ese tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, y en las películas que sacan de Noé,
llegaba la gente y le preguntaban, ¿por qué estás haciendo? Construyendo un arca en unas montañas donde no hay mar, ni lago, ni nada, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y ahí comenzaba él a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir con esto? Bueno, que depende, le digo yo, ¿cómo ustedes quieren compartir el evangelio a los impíos de afuera? ¿Quieren hablarles de Dios si no tienen un punto de partida? Por ejemplo, en el trabajo, si te invita una persona, mira, mi niño va a cumplir años, te quiero invitar, ¿verdad? Dice, no voy porque son pecadores, yo ya sé que él es un borracho, yo no me le arrimo, no voy, y no vas. Él te hizo, bueno, yo lo acompañaría a ese pobre, si el pobre está muy feo y subido de tono, bueno, me voy a poner triste obviamente, pero en este mundo estoy. Pero después me cuenta, oye, ¿sabes que mi niño se me enfermó? Ahora sí arranco al hospital también. Ahí está mi oportunidad, ¿verdad? Entonces, cuando él vea y me pregunta a él, oye, ¿por qué tú actúas así? Tú eres tan diferente de los demás. Ahí es porque estoy construyendo un arca. ¿Se me entiende? Es precisamente porque soy creyente. O sea, esto lo voy a enseñar ahora en el sermón. Cómo vivimos dice quiénes somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Sí, entonces, claro, hay personas que son creyentes el domingo, pero en la semana espantan, asustan. No parece que son creyentes. Su vida, sus planes, su cosmovisión no tienen nada de creyentes. Solamente cuando se paran aquí. De la puerta para adentro. Sí, entonces es bien, hay que sacar eso hacia afuera para poder iluminar, porque entonces ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la sal? Que habló Jesucristo. Sí es, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Este es Génesis 6. Y bueno, ahí en Génesis 6, al final del capítulo, es ya cuando vamos a entrar precisamente a lo del pacto como tal. Pero antes de eso, quería traerles esto. Ustedes ya han visto este cuadro. Y entonces, el pastor Javier ya nos había presentado esto, ¿verdad? Y bueno, ya vimos el pacto de obras también, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quién es la cabeza federal en el pacto de obras? Adán, ¿verdad? Ahora, en el pacto de obras, como lo ven allí, en este cuadro, vemos que es parte del reino de la creación, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda por qué decimos que es parte del reino de la creación? ¿O la razón por la cual es parte del reino de la creación? El pacto de obras. Estoy haciendo referencia al pacto de obras, porque eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya se enseñó, ya se mencionó. Ok, y podemos agregar que ese pacto regía o gobernaba ¿qué? Toda la creación, ¿verdad? Cuando hubo la consecuencia de esa caída, quedó maldito el hombre, ¿verdad? La raza humana, ¿verdad? Pero también quedó maldita ¿qué? La tierra, ¿verdad? Entonces estaba bajo el reino de la creación. Ahora, el pacto noémico, como ustedes lo ven ahí también, es parte de la creación. Aunque no hemos entrado como tal al pacto, y lo vamos a estudiar y lo vamos a entender, pero con esto que acabamos de decir, alguien que pueda comentar o qué es lo que piensan de por qué también el pacto noémico es parte del reino de la creación. Como lo vemos ahí. ¿Ustedes qué pueden pensar de por qué el pacto noémico o noético es también parte del reino de la creación? A ver, si no, está bien. O sea, puede ser por el hecho de que hasta Noé, después del diluvio, prácticamente se borró todo lo que existía, o más que todo la humanidad entera. Entonces, no sé, lo pienso así, no sé si estoy bien. Porque a través de, exacto, y sí, por ahí vas. A través del pacto noémico, y cuando lo vamos a ver, como les dije, esto lo vamos a ver, pero sí era para ver si alguien se animaba a participar, gracias. Entonces, cuando veamos el pacto noémico, vemos que a través de ese pacto, ¿verdad? Hubo ¿qué? Un juicio, y lo vamos a ver ya más específicamente, pero hubo un juicio a toda la tierra. Y cuando veamos y leamos el pacto como tal, iba a haber la destrucción de ¿qué? ¿De los hombres nada más? De todo, de animales, de hombres, de todos iba a ser destruido. Entonces, bajo el juicio del pacto noémico, precisamente está bajo toda la creación, ¿verdad? Igual que en el pacto de obras.
Toda la creación está bajo eso. Y entonces hacemos referencia a que precisamente por eso es parte del reino de la creación. Entonces, ya me dijeron que en el pacto de obras la cabeza federal era Adán. Los miembros, recuerdan que ya introducimos ese término, los miembros del pacto de obras, ¿quiénes eran? ¿Perdón? Toda la humanidad, ¿verdad? Ahora, en el pacto noémico está, creo que hasta de más entenderse que la cabeza federal, ¿quién fue? No, en el noémico. Noé, muy bien. ¿Los miembros quiénes son? ¿Su familia nada más? Digo, yo sé que lo vamos a ver y esto no se ha visto, pero alguien dijo su familia. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Todos? Sí. Ok, esa es la respuesta y lo vamos a ver, ¿verdad? Pero los miembros de los dos pactos es toda la humanidad también. En el pacto noémico también es toda la humanidad, ¿ok? Y vamos a ver el por qué. No nada más lo vamos a dejar así. Y a través de este pacto, Dios gobierna el reino de la creación y sus miembros, la humanidad. Como ya vimos en el pacto de obras, tiene toda la creación en perspectiva. En el pacto de obras, el pacto noémico también lo tiene. Por medio de este pacto, Dios gobierna el reino de la creación y sus miembros, la humanidad como tal. ¿Okay? Entonces este es un cuadro que quería traerles precisamente para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo que se va viendo respecto al reino de la creación. Muy bien, esto fue como el contexto para entrar precisamente al pacto. Vamos a leer precisamente, va a ser una lectura un poco larga, pero es precisamente para que entremos precisamente con lo que es el pacto como tal. ¿Okay? Los que quieran seguirme aquí, ya los traje aquí, los que no en sus Biblias, vamos a Génesis 6 y vamos a empezar desde el versículo 17 y voy a leer para ustedes como tal, porque acuérdense, el contexto se los di hasta Génesis 6, ¿verdad? Pero entonces ya vemos al final del capítulo, vamos a ver esto precisamente. Y he aquí que yo traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto es Génesis 6, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos a Génesis 7 y 8 como tal, aquí ya se hace mención de que Dios va a hacer un pacto, pero todavía no sabemos, ¿verdad? O sea, esta es la primera mención y qué es lo que va a pasar. Pero entonces después cuando pasamos al capítulo 7 y 8 de Génesis, nos habla acerca del diluvio, y esa historia ya la conocemos, creo todos. Noé y su familia entraron en el arca, al igual que los animales, y habla acerca de 7 parejas de los animales limpios y solamente una pareja de los animales no limpios. Y entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque acordémonos, hermanos, cuando nosotros podemos creer que la mención de los animales limpios y los no limpios viene acerca en la ley de Moisés, ¿verdad? Y todos hacen referencia a eso, pero veamos los detalles de la Biblia que ya Noé, para precisamente hacer esta distinción, él ya tenía un conocimiento precisamente de qué eran esos animales limpios y cuáles no eran los no limpios, puesto que Dios le manda de los limpios 7 parejas, de los no limpios solamente una. Entonces entendamos que sí, en la ley, así como cuando Abiezer preguntó, bueno, estoy un poco confundido acerca de la ley moral, porque la ley moral la vemos hasta precisamente la ley de Moisés, ¿verdad? Bueno, sí, se expresa en la ley de Moisés, pero la ley moral estaba desde el principio. Entonces, los hombres, aún con Noé, antes de la ley, ya tenían cierto conocimiento de Dios, de cómo adorarlo, de qué animales eran limpios, de qué no. Entonces, no nada más eso es de la ley, ¿verdad? Sino que los hombres ya tenían conocimiento de cómo adorar. Cuando el pastor Javier, cuando estaba predicando Hebreos, cuando hace referencia a la fe en el 11, me parece, de Abel y todos ellos, Abel ya sabía cómo hacer un sacrificio, y podemos preguntarnos cómo Dios hizo distinción de que la ofrenda de Abel la tomó grata, era como un olor grato, y la de Caín no. Ya en los hombres había un conocimiento de ciertas cosas
que no vinieron hasta la ley. En la ley fueron expresadas, pero ya había ese conocimiento previo, ¿verdad? Y entonces es algo interesante ver aquí cuando hace esa distinción entre los animales limpios y los no limpios. Noé tenía 600 años cuando el diluvio ocurrió, y como les digo, estoy haciendo un contexto muy rápido de Génesis 7 y 8. Cuando el diluvio ocurrió, 40 días, 40 noches, la tierra inundada permaneció 150 días. Pasamos a Génesis 8, el agua bajó y la tierra estaba seca, y Dios habla a Noé y le da un mandato, ¿verdad? En Génesis 8, 15 al 17, y se los voy a leer, no lo traigo aquí como tal. Génesis 8, 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan, y pongan atención aquí, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esto es algo que les da un mandato al salir del arca, ¿verdad? Al salir del arca, Noé edifica un altar a Dios y hace una promesa. Y Dios hace una promesa. Esto es en Génesis 8, a partir del 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sequía y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y cuando analicemos este pacto, vamos a ver por qué traigo esto, porque es importante lo que estamos leyendo, ¿verdad? Toda la escritura es importante. Entonces, con las herramientas que hemos ocupado, a lo mejor algunos de ustedes ya empiezan a captar ciertas cosas por ahí de lo que he estado leyendo. Lo vamos a ver. Y esto es en el contexto de Génesis 7 y 8, ¿verdad? Cuando pasamos a Génesis 9, vamos a ver ya el pacto como tal, ¿verdad? Y aquí se los traigo. Para los que quieran en sus Biblias, es Génesis 9, empezando desde el versículo 1, voy a leer para ustedes. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y voy a seguir leyendo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y aquí vamos a ver lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, en todo este contexto. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces ahí, en el cuadro que les acabo de presentar acerca de los miembros y todo, ahí está lo que podemos ver, ¿verdad? ¿Ese pacto con quién fue? Con Noé y vuestros descendientes después de vosotros, ¿verdad? Muy bien. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los animales que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces ahí queda claro en el cuadro que el reino de la creación, por eso el pacto noémico está bajo el reino de la creación, porque ese pacto involucra a toda la creación, ¿verdad? No nada más a la humanidad. Muy bien. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco en mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues:
Dios a Noé: esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Y entonces aquí ya leímos todo esto porque esto es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario? Porque nos quedan 6 minutos. Y si no, empiezo con lo otro, y si no, vamos a pararle aquí para no quedarnos a la mitad. Y si no, le sigo. ¿Estamos bien? Aquí ya vimos el contexto, ya vimos lo que es el pacto como tal. Vamos entonces ya como tal a estudiarlo. Ok, vamos a seguirle. Ahora, para empezar a entender el pacto y todo lo que hemos leído, ¿verdad? O lo que se leyó, vamos a empezar con esto. Y ahora sí, creo que para responder esto, vayan a sus Biblias, por favor. Ahí todo esto que leímos, porque eso les va a ayudar a responder esto. ¿Cuál es la materia? Ok, para hacer el ejercicio y a ver si nos da chance de terminarlo, si no lo dejamos para la próxima clase. En el pacto de obras, como para recordar cuál era la materia en el pacto de obras, que ya lo vimos. Eso ya lo deberían de saber todos. ¿Cuál fue la materia en el pacto de obras? ¿Perdón? La ley, muy bien, ¿verdad? Ahora, aquí en el pacto noémico, ¿cuál es la materia del pacto? ¿El arco iris? No. ¿Perdón? No escucho. ¿El arca? No. Recuerden, por eso le estoy haciendo referencia al pacto de obras, ¿verdad? La materia del pacto de obras era la ley, ¿verdad? Aquí en este pacto, con lo que leímos, y de hecho yo puse en los textos puse algo en negritas, como para darles pistas, ¿cuál es la materia aquí? Piensen. Y vamos a ocupar estos últimos 4 minutos para darles tiempo. Piensen por eso leímos todo este tramo, ¿verdad? ¿La materia es la creación? No. No. Tómense un momento y vean el texto. Lean el texto. Lo que nosotros leímos y les va a dar la pista más Génesis 9, desde el 1 al 17. Examinen. Si en el pacto de obras la materia era la ley, ¿cuál es la materia en este pacto? Y ahí está en lo que lo leímos. Y ya se definió qué es la materia, lo que es el pacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dio Dios a los hombres en este caso? Si en el pacto de obras Dios le dio a los hombres una ley, ¿verdad? No comas de este árbol, porque de este árbol ciertamente morirás, el día que comieres ciertamente morirás. ¿Aquí qué fue? El versículo 4, ¿qué dice, hermano? ¿Perdón? No, por ahí van, pero no. A ver, hermano Wilson dijo algo. No. No. Aquí les doy la pista. Si en el pacto de obras, acuérdense, ¿qué es la materia en un pacto? ¿Qué es lo que dio Dios al hombre? Dio una ley, ¿verdad? Que en este pacto, cuando leí Génesis 9, 1 a 17, y Dios, ¿qué le dice al hombre? No. Bueno, parte del juicio sí, pero no es la materia como tal del pacto. El arco iris, se los voy a adelantar, el arco iris es la señal del pacto, pero no es la materia del pacto, ¿verdad? Bueno, ya se los voy a decir, ya los hice sufrir mucho. ¿Mané? ¿Qué dice? No. No. Ok. Esto es. Ahí está. La materia del pacto, ¿qué es? ¿Qué prometió Dios cuando lo leímos? Que no iba a volver a destruir la tierra. ¿Qué dice, hermano, el versículo 11? Yo establezco un pacto con vosotros y nunca más volveré a hacer exterminada toda la tierra por las aguas del diluvio. Ahí está. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Muy bien, esa es, ¿verdad? Es una promesa. Es una promesa. En el pacto de obras Dios dio una ley.
tienes que cumplir esto, es un pacto de obras, ¿verdad? Si lo haces, te va bien, vida eterna. Si lo haces mal, maldición, muerte, lo que nos causó. ¿Estaba prohibiéndole algo al hombre? No, ¿verdad? Le prometió algo al hombre. Le dijo que jamás iba a volver a destruir la tierra con el agua, ¿verdad? Con un diluvio, inundarla. La señal, ya lo dijo el hermano Guillermo, la señal de ese pacto iba a ser el arco iris cuando estamos leyendo ese texto. Pero la materia es una promesa, ¿ok? Génesis 9:11, como lo dijo el hermano Wilson, o el versículo 15 también dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios está dando a Noé una promesa de que no lo iba a volver a hacer. Ahora, ¿lo dejamos aquí o lo vemos todo el cuadro? Porque ya es hora. Es descanso de ustedes. Menos tiempo para café. ¿Lo dejamos aquí? ¿O 5 minutos nos tomamos y lo vemos? 5 minutos. Ok, ya. Les ganó la hermana. Ok, ¿cuál es la restipulación? En el pacto de obras, la restipulación, ¿qué era? Yo les dije que se acordaran de restipulación haciendo una asociación de palabras. Restipulación, respuesta, ¿verdad? Restipulación, ¿qué significa? La respuesta. Si al hombre se le dio una promesa, ¿cuál es la respuesta de ese hombre para esa promesa? Muy bien, creer. Fe. Creer en la promesa, ¿verdad? Creer en la promesa, esa es la fe. Creer en que lo que Dios prometió. Muy bien. Siguiente, la sanción. Y recordemos el pacto de obras. En el pacto de obras, la sanción para quién era si no se cumplía la materia, la ley. Para el copactante, en este caso el hombre, ¿verdad? En la sanción, aquí, si esa promesa no se cumple, ¿para quién es la sanción? Supuestamente para Dios. Bueno, sí es para Dios. Sí. Y yo entiendo lo que quiere decir el hermano Eli, supuestamente, porque sabemos por la doctrina y por todas las enseñanzas que hemos adquirido de aquí de la iglesia con los pastores, que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? O sea, no hay cabida para el error. No hay cabida para de chin, no lo pude cumplir, ¿verdad? Ese no es Dios, ese no es el Dios de las Escrituras. Entonces, la restipulación es fe, creer en la promesa. ¿Cómo fue manifestada la fe? Porque lo que leímos no lo dice ahí, literalmente. Ahora pregunta para ustedes: ¿cómo fue la fe de Noé manifestada en lo que leímos? En todo lo que leímos, en los textos que leí. ¿Cómo fue manifestada la fe de Noé? Obediencia, construyendo la fe. Muy bien, ahí vamos. Construyendo el arca en obediencia. Entonces, ¿él cómo sabemos que obedeció? ¿O que tuvo fe? Obedeciendo a lo que le mandó a Dios hacer. Construir el arca, predicar el evangelio, esperando el diluvio, ¿verdad? Se metió, manda a recoger los animales. Todo lo que hizo en obediencia, esa es la manifestación de su fe. Porque como tal en el texto no vemos que diga que Noé tuvo fe, ¿verdad? Pero sí vemos que obedeció. Muy bien. Y entonces, Hebreos 11:7, Hebreos ya lo vimos con el pastor Javier, ¿verdad? Dice, Hebreos 11:7, la doctrina nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia de Noé en el texto que leímos es la manifestación de su fe hacia Dios, su fe hacia la promesa. ¿Ok? Muy bien. La sanción, ya lo dijimos, no creo que aquí, y bueno, y si hay alguien que necesite aclaración, lo podemos hacer en el descanso, pero creo que no necesita de aclaración que la sanción sería hacia Dios, pero sabemos que Dios no va a fallar su promesa, la va a cumplir. Y solamente como para un texto, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ese es solo un texto, ¿verdad? Saber, y entonces en general todas las escrituras nos hablan de que Dios es fiel, Dios promete, Dios no falla, sus atributos, lo entendemos, esto ya está de más. La forma, ¿cuál es la forma de este pacto? En el pacto de obras, la forma que era
un pacto de obras, ¿verdad? Un pacto de obras. Pactó y tenía que hacer algo Adán en ese pacto. En el pacto noémico, que es el que estamos viendo, noético, ¿cuál es la forma? ¿Quién dijo gracia? Muy bien, la gracia. ¿Por qué le dio esta promesa a Dios a Noé? Para que se entienda en otras palabras. ¿Por qué se lo dio? ¿Noé hizo algo para merecerse eso que le dio? ¿Esa promesa? ¿Noé hizo algo para poder decir Dios, pues lo voy a salvar porque fue muy bueno? Fue por pura gracia, ¿verdad? Génesis 6:8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por pura gracia. Esa es la forma. Muy bien. Y ya nos falta uno, que ya lo dijo el hermano Guillermo. ¿Cuál es la señal de este pacto? Muy bien. El arco iris. Génesis 9, 16 y 17. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y entonces esto es lo que conforma este pacto noético, ¿verdad? La obediencia de Noé, esta es una aclaración, ¿verdad? La obediencia de Noé, porque dijimos que la manifestación de su fe, ¿cómo se vio? En obediencia, ¿verdad? Pero la obediencia de Noé nos sirve como un ejemplo de fe y obediencia precisamente, pero no es la base de la promesa, porque precisamente por eso la forma es de gracia. Es decir, el pacto que Dios hizo con Noé no fue porque él fuera obediente, ¿verdad? Y tenemos que aclararlo para que no sea al revés, sino que lleva un orden. Dios no hizo un pacto con Noé porque Noé fuera obediente, sino que por gracia Dios dio esa promesa y Noé fue obediente. Muy bien. Y para terminar, para ir al café, el pacto noémico es un pacto de gracia porque la promesa de Dios de no destruir la tierra no está condicionada a la obediencia humana. Es decir, si hubiera, ¿verdad? Como decimos, y que usamos ese recurso, si hubiera desobedecido Noé, la promesa de Dios hubiera dicho, no, pues entonces no lo hago. No, es una promesa, ¿verdad? Y es por gracia. No dependía de que Noé cumpliera o no cumpliera. En el pacto de obras, ¿dependía de Adán si cumplía o no cumplía? Sí, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, no es lo mismo en este pacto. No dependía de la obediencia de Noé, sino que es un acto unilateral, o sea, solamente de Dios, de su misericordia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le dejamos. Ya acabamos, vamos a orar, seguimos en la siguiente clase. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Te pedimos que tu palabra siga iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, alimentando nuestras almas para la edificación de tu iglesia, la edificación personal de cada uno. Te pedimos que traiga consuelo, que el entendimiento más profundo que tenemos de tu palabra a través de los estudios y de las prédicas, Señor, que sea para que nosotros podamos ponerlo en práctica, en obra, para amarnos los unos a los otros como hermanos, para darte la honra y la gloria a ti solamente, Padre. Que entendamos tu plan desde antes de la fundación del mundo y que todo es un plan maestro, es un plan perfecto. Y que ahora nosotros poco a poco entendiéndolo, aunque sea un poquito de tu gran sabiduría, te damos la honra y la gloria porque no hay nadie como tú. Te damos la honra, la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.